Si vemos a una persona que tiene las espinas ilíacas muy cerca de la línea media y los isquiones separados, eso puede ser una característica que te indique que se corresponde con esta cadena. Porque también esta cadena, sobre todo cuando está en exceso, ¿sí? Cuando hay mucha tensión que tira de arriba, que me rectifica, eso luego hace que traccione todo lo que es la fascia mediastínica, que ya sabes que corresponde a la cadena de expiración, pero que como trabajan sinérgicamente, tracciona de la fascia mediastínica y eso tira del diafragma y me aumenta la lordosis. O sea que una hiperlordosis, por ejemplo, como esta, una hiperlordosis larga, que a veces hasta empieza en la zona dorsal, se debe fundamentalmente a una cadena de inspiración que está en exceso. Entonces, cuando veas una hiperlordosis de estas características, vamos a pensar en una cadena de inspiración. Lo mismo que si ves una pelvis muy en anteversión, que normalmente también se combina con un recurvatum de tibia, como en este caso, entonces eso se debe normalmente a un exceso de las cadenas profundas, sobre todo a este patrón de inspiración. Muy bien, pero vamos a seguir viendo. Si, por ejemplo, aquí tenemos una cifosis, digamos, tenemos dos casos de cifosis, y son cifosis donde además la tipología, la postura de las dos chicas nos muestra la cabeza más adelantada con respecto a la línea del tórax y también la pelvis un poco más adelantada que la línea del tórax. Esto es un claro patrón de expiración. Entonces aquí hay si nos guiáramos por la observación tradicional, decimos que esta chica tiene una cifosis y que hay que enderezarla. Y no es así. O sea, en principio las cifosis pueden tener distintos causales. Y también hay que ver cómo enderezar, cuándo enderezar. En este caso hay una cifosis que tiene que ver con una cadena de expiración. Por lo tanto, para corregir esta cifosis, lo que tenemos que hacer es liberar, alargar la cadena de expiración. Aquí vemos, por ejemplo, lo que genera un patrón de flexión. Y un patrón de flexión ya sabes que es el que va a flexionar hacia adelante, pero también, por ejemplo, a nivel del cuello, en la zona cervical, cuando yo tengo ahí una cadena de flexión en esa zona cervical, vamos a tener una tendencia a la inversión de curva cervical. Por lo tanto, tendríamos una cifosis cervical, que sería todo lo contrario a lo fisiológico, que lo fisiológico en la parte cervical es la lordosis. Entonces, ya sabes que cuando veas una inversión de curva, cuando en una radiografía hay una inversión de curva, eso se debe a la cadena de flexión. Lo mismo que si ves una pelvis que está en retrováscula, es muy probable que sea por cadena de flexión, pero hay otras cadenas que también llevan a la retrováscula. Entonces, en este caso, la cadena de flexión lo que va a hacer es juntar mucho los isquiones. Entonces, al palpar los isquiones vas a ver que están muy cerca de la línea media y eso es por la tensión del periné. Entonces, para trabajar esa pelvis tendremos que liberar el periné porque lo que hay es mucha tensión de la cadena de flexión. Lo mismo aquí tenemos también una cifosis. Por ejemplo, en el chico que vemos en pantalla en la imagen, hay una cifosis larga por cadena de flexión. Entonces, no es lo mismo como vas a tratar esta cifosis que el caso anterior, porque aquí domina la cadena de flexión y en el otro caso de las chicas era una cadena de expiración. Lo mismo aquí a nivel de miembro inferior, vemos como la cadena de flexión genera el valgo de rodillas. Este es el valgo verdadero de rodillas que está generado por la cadena de flexión.